todos a dar otra vez otra clase. El tema que nos convoca hoy es la ira, que es el tema en realidad del mes. Y estuve meditando mucho sobre este tema y buscando información en nuestros textos sagrados, que es el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita. Y me pregunté, después de leer varios textos, qué es lo que yo quería sumar, porque venimos de 2 clases de trabajo de la ira con Prabhu Arjuna, donde se hablaron mucho las causas del tema, se profundizó mucho sobre eso, vamos a hacer un breve repaso. Entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo sumar a la clase? Y tomé 2 puntos importantes. Uno es poder tener herramientas prácticas para cuando venga la ira poder hacer algo distinto con eso. Cuando venga esta emoción, tener estrategias y herramientas. Y por otro lado también me propuse como dar cuenta dentro de esta clase porque es importante que las personas con búsquedas espirituales podamos desarrollar buenas cualidades. Este es un punto que me pareció muy importante porque venimos trabajando diferentes temas en todos los meses y preguntamos, bueno, ¿por qué hacemos esto? ¿No? Tenemos que desarrollar buenas cualidades como seres humanos. Así que bueno, la idea es poder contestar estas 2 preguntas o estos 2 puntos en el transcurso de la clase. Y para ello, dentro de las búsquedas que tuve, encontré un libro que se llama El Guerrero Espiritual, el volumen 4, que es de Bhaktitirtha Swami, un maestro espiritual iniciador de nuestra congregación, de nuestra Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, que dejó el cuerpo en el 2005. Y que tiene un capítulo, el 3, que habla sobre la ira. Este maestro espiritual dejó muchas clases, por si lo quieren buscar en internet, tiene muchas lecciones muy prácticas y muy lindas y muy actuales para nuestro desarrollo espiritual. Entonces, bueno, quizás hoy lea varias cosas, porque es muy lindo como lo plantea y vamos a ir como sumando contenido a estos puntos. Así que bueno, vamos a compartir este rato. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, bueno, me va diciendo y vamos parando, no es que tengo que hacerlo todo de corrido. El capítulo 3 de Bhaktitirtha Swami, que se llama La ira, comienza con una cita de Srimad Bhagavatam 4.11.32, con traducción dada por su divina gracia de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ya. Y dice así: la persona que desea liberarse del mundo material no debe dejarse controlar por la ira, pues en esas circunstancias se convierte en fuente de temor para todos los demás. La voy a leer de nuevo. La persona que desea liberarse del mundo material no debe dejarse controlar por la ira, pues en esas circunstancias se convierte en fuente de temor para todas las demás. Cuando yo leo esta cita del Srimad Bhagavatam, enseguida lo asocio con algo que dice la psicología, y es que cuando uno manifiesta ira, inmediatamente da como resultado el alejamiento de las personas. Es lo contrario de la tristeza. Cuando hay tristeza, buscamos acompañar, contener, consolar. Vieron que la tristeza hace que uno se acerque a la persona. La ira hace lo contrario. La ira lo que hace es espantar al otro, alejarlo. Por eso las personas terminan sus relaciones peleándose, porque es la mejor manera de garantizar que uno no se vaya a encontrar con el otro rápidamente. El enojo, la ira, hace que uno se aleje del otro, tome distancia del otro. Y dice el verso que se convierte en fuente de temor para los demás, porque vieron cuando una persona reacciona con ira, ya después nos da miedo hablarle, nos da miedo decirle lo que pensamos, nos da miedo decirle lo que sentimos, porque, bueno, lo más probable es que reaccione de esa manera. Entonces, para tener en cuenta este verso es importante eso, saber que la ira nos aleja y las personas empiezan a temernos. Y dice el capítulo 4 del Guerrero Espiritual, el capítulo 3, perdón, del libro 4 del Guerrero Espiritual, que junto con la ansiedad y el miedo, la ira va a acrecentarse en el siglo XXI. O sea que estas emociones, dice Bhaktivedanta, en aumento progresivamente. Acá es importante discriminar, después vamos a ver por qué el miedo, la ansiedad y la ira están relacionados, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase, pero sí es bueno empezar a diferenciar que el miedo y la ansiedad son la misma emoción,
solamente que el miedo se efectúa ante un peligro real, una sensación de peligro real, y la ansiedad ante una sensación de peligro imaginario. Pero tienen la misma emocionalidad. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la ira, con qué tiene que ver la emoción de la ira. Pero están relacionadas las tres. En todo el transcurso de la clase nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Por qué se desarrolla la ira? Acá voy a leer una parte del libro, que ya Prabhu lo dijo en las primeras clases, y cuál es el origen de la ira, pero es un poco para repasar. Dice Bhaktivedanta Swami: la ira básicamente resulta de todos los otros enemigos de la mente, como la envidia, la avaricia, el enojo, la ilusión, el miedo y especialmente la lujuria. O sea, podemos ver acá que la ira está relacionada con muchas emociones. Entonces es un tema que, si bien lo vamos a tratar individualmente con estrategias, como les dije al principio de la clase, es muy importante que sepamos que abarca una totalidad de emociones y especialmente la lujuria. Este autor, este maestro espiritual, define lujuria como amor mal dirigido. Y me encantó la definición, amor mal dirigido. Lo considera amor, pero desvirtuado. Y dice en este párrafo: en el tercer capítulo del Bhagavad Gita, Arjuna le pregunta a Krishna: ¿por qué uno es arrastrado por los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si lo poseyera una gran fuerza? Y Krishna le responde que es la lujuria, que nació del modo del contacto de la modalidad de la pasión y que es el enemigo que todo lo devora. Entonces acá nos vamos dando cuenta de esto, ¿no? Todo lo que tenemos que empezar a abarcar para poder desarrollar la ira. Y en este capítulo es muy interesante porque va desarrollando desde cuestiones más burdas a mucho más sutiles y profundas, pero empieza el capítulo hablando de cuáles son los mitos acerca de la ira. Él describe dos, yo agrego uno que tiene que ver también con la psicología y con lo que va desarrollando después este autor. Y el primer mito dicen que es biológico, y es creer que es parte de nuestros condicionamientos, limitaciones, heredabilidad, y que la ira responde a eso. Y si bien dice Bhaktivedanta Swami que obviamente que estos factores están, no podemos creer nosotros que solamente los seres humanos podemos ser dirigidos por el modo instintivo solamente, o irracional o pulsional, sino que nosotros podemos hacer algo con eso en el transcurso de nuestra vida. Otro mito, dice este autor, es creer que ventilar nuestra ira nos ayuda. Bueno, él toma en este artículo para desmentir el mito de que expresar la ira nos ayuda, es que hay enfermedades cardiovasculares, de hecho hay una personalidad descrita en las cardiopatías, que está asociada a las personas que expresan ira permanentemente. O sea, la expresión de la ira es causa de infartos de miocardio. Y la psicología agrega esto, que esto también lo reconoce porque está descrito en los libros de cardiopatía, que cuando uno actúa desde las emociones baja la autoestima. Porque cuando somos guiados y empujados por las emociones superficiales, no podemos razonar ni discernir cómo queremos reaccionar. Somos empujados por la emoción y nosotros no podemos aparecer eligiendo cómo queremos actuar. ¿Se entiende esto? Perdemos fuerza personal, dice la psicología, cuando somos arrastrados por las emociones y los pensamientos automáticos, cuando no podemos elegir. Por eso en el Bhagavad Gita hablaba de esto, ¿no? Cuando somos investidos y esto hace que todo se devore, porque perdemos nuestro contacto con nosotros mismos, nuestro eje personal. Y este es el que agrego yo, que agrego a partir de ciertas preguntas que hice por Facebook, investigaciones que hice con personas que no siguen un camino espiritual. Esto lo aclaro porque después vamos a hablar de lo que las personas que siguen caminos espirituales creen. Y otro mito es decir que la ira está justificada cuando es una reacción a una agresión que otro efectuó. ¿Vieron que es como diciendo, bueno, el otro empezó? Yo no empecé. O sea, yo la seguí, pero el otro empezó. Es un argumento que solemos tener cuando nos sentimos atacados. El otro nos molestó, el otro nos invadió, el otro nos agredió. Y acá, cuando yo armé la clase y pensé en esto, me acordé de un cuentito que se cuenta habitualmente, no sé si lo conocen, los de dos reyes que están enemistados.
Entonces un rey estaba muy enojado con el otro y con su comitiva le manda una bandeja con todas cosas horrorosas. Le quiere mandar un regalo muy desagradable. Entonces le pone comidas putrefactas, cosas malolientes, artículos rotos, joyas rotas, como una forma de despreciarlo. Entonces lo manda con la comitiva y cuando el otro rey lo recibe, bueno, saca lo que estaba todo de la bandeja, saca todo eso horroroso, la limpia, la perfuma, le pone joyas preciosas, le pide a los cocineros del lugar que hagan los manjares más ricos para el otro rey, se los pone a todos en la bandeja con un cartel que dice, cada uno da lo que tiene adentro. Entonces, esto ejemplifica claramente que a veces nosotros recibimos malas acciones o, sí, a veces cuestiones despectivas, pero siempre podemos elegir qué devolver. Y es importante que podamos pensar en eso, qué queremos devolverle al otro, aún cuando nos sentimos agredidos. Esa es una elección personal que tenemos que empezar a desarrollar. ¿Queremos salirnos de nuestro eje personal? ¿Queremos responder como queremos responder? ¿Queremos responder de acuerdo a nuestra evolución y a quiénes somos o a quiénes queremos ser? Son preguntas que es importante que nos vayamos haciendo. Bueno, lo que pasa es que no somos como este rey y tenemos que trabajar con las expresiones de la ira. Bhaktivedanta Swami enumera 5 deberías que son los detonantes de la ira. Y esto es muy interesante porque la palabra deber ser tiene que ver con que nosotros tenemos imposiciones, deseos, expectativas de cómo tienen que actuar las personas. Y que la ira se desencadena cuando ese deber ser es más alto en relación al otro. ¿Se entiende esto? Entonces él dice que hay 5 deberías que están en juego en las relaciones y que son los que detonan la ira en los seres humanos. 1. Debido a que tengo un deseo, la otra persona debería responder a él. 2. Debido a que tengo cierta idea o estándar, otra persona debería tenerla. 3. Si un problema se desarrolla, la otra persona debería cambiar. 4. Si me amas y te importo, deberías hacer esto y aquello y aquello. 5, que es lo que hablamos recién, como me has lastimado y me siento herido, me tengo que vengar. Estos son los 5 detonantes de la ira. ¿Y qué pasa? Como el deber ser tiene que ver con el ideal, y las ideas como ideales son inalcanzables porque son ideales, las personas nos frustramos. Y de esa frustración nace la ira. O sea, es la elevada expectativa, la frustración y la expresión de la emoción. Entonces él lo que hace es dar consejos prácticos. Y a mí me gustó mucho cuando lo leí, porque es un maestro espiritual que bueno, es accesible a todos nosotros y nos da ideas para desarrollar en la vida cotidiana muy prácticas y muy simples. Entonces da técnicas para reconocer la progresión de la ira. 1. Dice, evita el hábito de leer la mente. Esto en psicología se llama interpretación del pensamiento ajeno y tiene que ver con proyectarle a la otra persona, imaginar todo lo que le pasa en la mente. Casi siempre es negativo, es autorreferencial y nos vamos enojando. Entonces, evitar ese hábito. En todo caso, preguntar, chequear, decirle al otro, mirá, me pienso tal cosa, que te está pasando tal cosa, esto es así, esto no es así. Chequear con el otro, poder hablarlo. Que no quede en nuestro nivel de fantasía. Perdón, sería como no especular. No especular. Sí. Vieron que a veces uno ve a alguien con cara de enojada y dice, ay, está enojado conmigo, ¿qué le hice? ¿Por qué se enojó? ¿No? Siempre aparece lo autorreferencial, aparece lo negativo en relación al otro. No, si está cansado, uy, mirá, no se anima a decirme que no me quiere ver. No, esto es el hábito de leer la mente del otro. Y lo tenemos todos, porque solemos proyectar en los demás todo lo que se nos ocurre. 2. Implementa el descanso en situaciones negativas. Esto es, bueno, en situaciones donde se puede desencadenar ira, dejar espacio, observar, hacer algo diferente, tomar un descanso, dejar que esa emocionalidad pase. 3. Monitorea tu monólogo, dice.
Esto es también ponerle límites al pensamiento, no estar ahí alimentando esos pensamientos en relación al otro. Cortarlos, digamos. Sabemos que los pensamientos van a estar ligados totalmente a las emociones. Entonces, cuanto más piensan negativamente, más emociones negativas van a aparecer. Entonces, hay que cortarlo a nivel del pensamiento. 4. Dice, escribe versos o notas en un juego de tarjetas al que puedas acceder en situaciones urgentes. Esto está buenísimo. Por ejemplo, tener tarjetas con mensajes espirituales, de los textos sagrados, tenerlos en alguna caja y recurrir a ellos cuando nuestra emocionalidad se dispara y no podemos pensar. Porque inmediatamente nos vamos a conectar con la esencia, nos vamos a conectar con lo verdadero y vamos a salir de esas falsas identificaciones. 6. Dice, ensaya comportamiento frente al espejo y con otras personas. Me salté una. Dice, practica el comportamiento adecuado a través de la imaginación. Esta es una técnica muy valiosa que se llama visualización en psicología. Y hace que la persona, mediante imágenes, pueda prepararse cómo quiere reaccionar en la realidad. O sea, es como una reprogramación visual que nosotros podemos empezar a imaginarnos, por ejemplo, cómo actuar sin ira, cómo cuando viene la ira hacer algo diferente y actuar de otra manera. Eso lo podemos empezar a grabar en nuestra imaginación, porque cuando imaginamos, el cerebro siente que ya lo estamos viviendo. Entonces es mucho más fácil después ensayarlo en la vida real. 7. Trata de canalizar la energía negativa, ya que la lujuria es amor mal dirigido. Bueno, esas son las estrategias. ¿Alguien quiere decir algo en relación a esto? ¿O sumar alguna? ¿Se entiende todo? Es muy claro, Baptista Swami. Bueno, la segunda pregunta que intenté contestar para la clase es ¿por qué nosotros los devotos o personas que estamos en caminos espirituales tenemos que dedicarle tiempo a estas técnicas? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que desarrollar buenas cualidades? Y sigue este autor respondiéndolo. A mí me gustó mucho porque se llama Entendiendo la Esencia dentro del capítulo, esto que voy a leerles, y tiene que ver con la importancia de los devotos de generar autoconocimiento, devotos o personas que estamos en búsqueda de la importancia de conocernos, la importancia de trabajar sobre nuestras emociones y nuestra mente y no hacer el pasaje por el costado de este trabajo interno que tenemos que hacer. ¿Cuál es el agua? Ah, perdón. Dice, queremos acercarnos más a las escrituras para obtener un mejor discernimiento y permitir que cobren vida. A veces los espiritualistas tienen conocimiento, sin embargo, no poseen la capacidad de cambiar los patrones nocivos de sus vidas. Por esta razón algunos van al terapeuta, sufren depresión e incluso cometen suicidio. Si un buen terapeuta puede entender la filosofía del paciente y sus necesidades genuinas, podrá ayudar al cliente a remover muchos bloqueos. A veces necesitamos profundizar lo que sucede en nuestra mente y conciencia para permitir que Krishna y Dios entren mucho más. Esto lo leo de nuevo. A veces necesitamos profundizar lo que sucede en nuestra mente y conciencia para permitir que Krishna o Dios entren mucho más. ¿Será que los procesos que nos legaron los grandes acharyas o los profetas no tienen suficiente potencia? No. Son las personas las que no tienen suficiente potencia para entender su esencia. Necesitamos ser proactivos en lugar de reactivos y plenos dentro de nosotros para más efectivamente ayudar a otros. Krishna está oculto en el corazón, esperando la oportunidad para salir, dar plena comprensión, amor y asociación. Sin embargo, si la ira o la lujuria penetran nuestros corazones, cubrirán la maravillosa presencia de Krishna como Paramatma, el Señor en el corazón, y evitará la realización y guía de entrar en la conciencia. Y sigue. En el servicio devocional, en la práctica, involucramos todos los sentidos al servicio de Dios.
Si estos enemigos capturan nuestros sentidos, no seremos capaces de comprometernos adecuadamente en el servicio de Krishna. Si no empleamos nuestros sentidos adecuadamente, no nos moveremos del nivel básico del servicio devocional fundamental. No desarrollaremos el sabor espiritual o amor, ya que nos preocuparemos solo por lo mundano. La ira es un gran enemigo porque acosa y encarcela al indagador espiritual. ¿Alguien quiere decir algo en relación a esto? ¿Quiere hacer algún comentario de qué le resuena este texto? ¿Se entiende? O sea que es muy importante que podamos nosotros limpiar nuestras mentes y nuestros corazones, porque si no Dios no se puede manifestar. Dios como Paramatma no se puede manifestar. Y vamos a hacer un servicio devocional muy limitado si no hacemos este trabajo. Por eso dije, bueno, ¿por qué desarrollar estas buenas cualidades? Tenemos un gran motivo para hacerlo. También con nosotros mismos bien también, porque en realidad es eso, más que nada. Sacarnos esa ira que a veces nos provoca y estar bien con nosotros, sentirnos bien. Claro, lo que pasa es que cuando sacamos nuestra ira, lo que dice el texto... No, pero yo no digo de sacarla, de erradicarla. Claro. Exactamente. Ahora vamos a ver cómo la vamos a erradicar. Esto al final de la clase, que nos falta tanto, porque bueno, quiero dar lugar a preguntas y pensar en un ejercicio para practicar algunas de las técnicas que el maestro espiritual propone. Entonces, una pregunta que siguió después de leer esto es, ¿qué dice Krishna de la importancia de desarrollar buenas cualidades? O sea, primero vimos el tema de la ira, porque era importante como devotos y como personas que trabajemos sobre las emociones. ¿Y qué dice Krishna en relación a esto? Y encontré dos textos que Krishna responde, el Bhagavad Gita 5.26, la traducción de Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que dice: aquellos que estén libres de la ira y de todos los deseos materiales, que están autorrealizados, que son autodisciplinados y que se están esforzando constantemente por la perfección, tienen asegurada la liberación en el Supremo en un futuro muy cercano. ¿Qué sería la perfección? La perfección, ser devotos puros, ¿no? Erradicar todas las malas cualidades de nosotros, purificarnos. Bueno, esto es también algo muy lindo que dice Krishna, y Chaitanya Mahaprabhu dice algo muy parecido, el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 23.108, y dice: aquel que no pone a nadie en dificultades ni causa ansiedad, y a quien nada perturba, que está libre del júbilo, la ira, el temor y la ansiedad, es muy querido por mí. O sea que Krishna nos está diciendo la importancia de que nosotros podamos erradicar estas malas cualidades y que trabajemos para que eso sea posible. Y vieron que pone en un mismo lugar el temor, otra vez el temor, la ira y la ansiedad. Como cuando empezamos la clase, que Bhaktivedanta Swami dice que son las 3 emociones que van a ir en incremento en el siglo XXI. ¿Y por qué les parece que están en incremento estas 3 cualidades? Por falta de prácticas espirituales. Exacto. Por falta de practicar el obtener buenas cualidades. Sí. O sea, es común tratar de obtener malas cualidades en esta era que buenas. Sí. Está mejor visto ir al casino, beber, bueno, todo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay 3 modalidades de naturaleza material, saben que hay 3 energías que gobiernan la naturaleza, que son las sogas o las ligaduras. Una es la modalidad de la ignorancia, o tamas, una es la modalidad de la pasión, o rayas, y otra es la modalidad de la bondad, o sattva guna. Y lo que se sabe es que, por deducción práctica, que la modalidad de la oscuridad, tamas, y de la pasión son las que lideran los comportamientos de los seres humanos. Y el miedo, la ira y la ansiedad son parte de la modalidad de la ignorancia. ¿Saben por qué? ¿Qué tienen en común estas 3 emociones? Que en la modalidad de la ignorancia queremos controlar.
Entonces aparece la fantasía de control. Y esto cómo se expresa, bueno, como vimos, en el cómo deben ser las cosas en relación a la ira, en los deseos desenfrenados, en querer saber lo que nos va a pasar o querer que nos pasen las cosas que queremos que nos pasen. Por eso el miedo, por eso la ansiedad, no soportar el futuro, no soportar la incertidumbre, no saber qué nos puede suceder. Entonces, en la ignorancia buscamos controlar. Y esta modalidad es la que nos genera estas emociones. En la modalidad de pasión queremos disfrutar. Es otra la modalidad, es la del deseo, la del placer, la de los incentivos, la de los objetivos, el ir hacia adelante, de la impulsividad también. Pero tiene más que ver con el disfrutar. Y en la modalidad de la bondad, que es la modalidad reflexiva, la modalidad de concentración, de lucidez, de discernimiento en la mente, esa modalidad tiene que ver con crearnos los bienquerientes de los demás, ¿no? Como creer que somos los mejores amigos, los ayudadores de todas las entidades vivientes. Pero estas emociones nacen de querer controlar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder salir de la modalidad de la lujuria es entregar el control a Krishna o a Dios, como cada uno lo quiera llamar. Poder entregar el control. Y Srila Prabhupada nos da el método para hacer lo que es el servicio devocional. Acciones con conciencia de Krishna para salir de esta modalidad de la ignorancia y poner nuestros sentidos al servicio de Dios. Y acá quiero leerles, porque mi maestro espiritual en Chosika, Pradhananda Swami, extrajo, yo ahora no tengo anotado de dónde está la devoción, por ahí para Arjuna usted sabe dónde está, 4 puntos de por qué el servicio devocional es auspicioso, o sea, las acciones conscientes de Krishna. ¿Por qué es auspicioso? Dice que son 4. 1, porque puede atraer a todos, o sea, es para todas las personas. 2, porque es auspicioso, es beneficioso para todos. 3, escuchen esto, da buenas cualidades. O sea, el servicio devocional genera buenas cualidades en los seres humanos. Y 4, da un placer superior a la complacencia sensual. O sea que con esa sensación de placer va a ser mucho más fácil, por este gusto superior que encontremos en el camino de la práctica espiritual, ir dando este control de la vida, el control de los resultados, no de la vida a Krishna. Porque también vimos que los procesos también son parte de nosotros y de lo que podemos hacer. O sea, hacer lo que nos compete como devotos y también, o sea, desarrollando buenas cualidades por el servicio devocional, pero también en la mejora de nuestro carácter permanentemente, trabajando con diferentes técnicas para que las malas emociones no empujen y salgan hacia el exterior. Bueno, tengo un ejercicio para hacer, pero si quieren comentar algo, me gustaría que puedan aportar en relación a la ira, que podamos charlar un poco sobre esto. Si alguien quiere contar alguna experiencia o algo que le resonó de la clase. Perdón. Sí. A nosotros, yo trabajo en un banco, ¿viste? Y a nosotros nos pasa habitualmente el tema de la ira de los clientes hacia los empleados y la mayoría de las veces es muy raro que el empleado reaccione bien y hace lo mismo, con la misma ira, que la misma emoción que el cliente nos arroja, nosotros devolvemos lo mismo. No hablas de raro que estemos en una laguna así sálvica y respondamos de manera amorosa o eligiendo cómo vamos a... Lo que pasa es que está este mito de base de creer que si nos atacan tenemos que actuar. Si no te defendiste, ¿cómo no me dijiste nada? ¿Cómo? Inclusive hay personas que se sienten hasta humilladas si no lo hacen o sienten que son débiles, ¿no? Sí. Y en realidad elegir cómo reaccionar es una de las mayores virtudes que podemos tener. Yo también estaba pensando de que esa ira que nos viene en esos momentos es cambiarle la ira a la otra persona y transformarla en algo bueno. Lo que pasa es que ahí está la fantasía del control. No siempre podemos nosotros transformar la ira de los demás. Lo que sí podemos hacer... Pero nosotros con nuestra forma sí. de dirigirnos, de dirigirnos nosotros a esas sí. personas. Pero a veces no el otro cambiar... no se transforma, digo, ¿no?
Y a veces Sabiamente sí, yo a creo veces que sí, a veces, bueno, Puede pasar, claro que puede pasar, seguro. pero puede pasar que no también, porque, digamos, nosotros no somos responsables de las reacciones de los demás, como los demás tampoco son responsables de nuestras reacciones. Nosotros no podemos justificarnos por el otro. No, Entonces puede pasar que uno responda bien y que el otro igualmente elija seguir iracundo o hasta aumente la ira, ¿no? sí, a veces la aumenta. Sí, Porque no entiende lo que le está respondiendo posiblemente, de buena forma. Y sí. ¿Raúl Yuna quiere agregar algo? Está todo perfecto, la verdad que excelente clase. No, ahora vamos a hacer un ejercicio porque de todas las indicaciones de Bhaktivedanta Swami, yo quería como que puedan como experimentar alguna, que no queden como, bueno, como consignas sin vivenciar. Y después, bueno, podemos, si alguien quiere comentar después del ejercicio, podemos hacer otro pequeño cierre. Pero bueno, en resumen... Si eso va a mejorar nuestras cualidades, sí. En resumen, yo quiero volver a leer antes de hacer el ejercicio, entonces el primer verso con el que empieza el capítulo este autor, que me pareció muy lindo. La persona que desee liberarse del mundo material no debe dejarse controlar por la ira, pues en esas circunstancias se convierte en fuente de temor para todos los demás. O sea, recordemos esto porque es muy importante. En una situación de enojo vamos a lastimar a las personas. Vamos a lastimar y nos vamos a convertir en fuente de temor. Las dos cosas. Algo que rescato que me pareció bellísimo y sumamente práctico es tener una cajita de sublinguales para la ira, ¿no? Esa cajita con las ideas. De recordar, porque a veces uno cuando está a mí me pasa, yo soy una persona muy pasional y me olvido, o sea, después caigo, pero y a veces tener un recordatorio ayuda, es decir, no, a un cambio, están haciendo mal esto, está bueno, es un ejercicio. Perdón, a mí me ha resonado y resultado lo de que en la práctica de yoga siempre se inhala bien profundo y se exhala con el doble de tiempo. Sí. Y ese ejercicio de respirar en la calle me ayuda mucho. O también, si no, algo que hago es inhalo paz, exhalo Mahamantra. Inhalo paz, exhalo Mahamantra y canto el mantra. Y bueno, sí, el servicio devocional incluye repetir el nombre de Dios, por supuesto, ¿no? Y eso nos va purificando el corazón y nos va purificando la mente. Así que es una buena Pero técnica. me pasa que en la calle se pone muy intenso. Pero bueno, recuerden, ¿qué vimos en la clase? Que las expectativas ideales, el querer controlar, son las causas de la ira. Entonces tenemos que empezar a reformular las expectativas, a bajarlas a la realidad y a lo posible. Y por otro lado empezar a otorgar el control a Krishna. Porque si no dejamos el control, siempre vamos a estar en la modalidad de la ignorancia. También creo que es importante entender que cuando el otro te agrede, de repente, obviamente, entender que esa ira es de él, no es para vos. Entonces no la recibo, no es para mí. Todo lo que está diciendo no es para mí, lo está él manifestando porque él tiene esa ira. Yo no la recibo, no la quiero, no es para mí. Esa bronca o ese maltrato verbal o ese desprecio o todo lo que te puede llegar a tener. Yo lo practico generalmente porque también estoy mucho tiempo con gente de mal humor o porque no logran su objetivo. ¿Cómo? Y te maltratan así como sea y decir... Eso es parte de lo que decíamos, monitorear el monólogo, no alimentar. Sí, o respiro, como decía mi abuela, que hasta 10 antes de... Pero también en el trabajo diario, ponerse a respirar y todo lo demás, no sé hasta qué punto... No, por eso, digamos, la idea de esta clase eran los dos objetivos que propusimos en el inicio. Una, que tengamos herramientas para la ira, porque hasta que podamos desarrollar buenas cualidades puede llevar un tiempo. Tenemos que empezar a trabajar sobre la emocionalidad. Por eso tomo acá, pero por otro lado, empezar a trabajar toda la profundidad. Y la profundidad tiene que ver con esto, con la renuncia del control, con empezar a poner los sentidos al servicio de Dios, con bajar nuestras expectativas,
O sea, si hacemos ese trabajo naturalmente, la ira se va a ir yendo de nuestra vida, porque no va a tener las causas que la están acelerando, manifestando hacia el exterior. Entonces tenemos que hacer las dos cosas. ¿Se entiende esto? Esto es importante que lo sepamos. Trabajemos lo superficial, la emocionalidad, y trabajemos la profundidad, lo que da lugar a esa emocionalidad. Y es esto, la lujuria, la modalidad de la ignorancia. Y todas las otras emociones que vienen a la par, el miedo, la ansiedad, la ilusión. Si nosotros saldríamos de la modalidad de la ignorancia y no nos identificaríamos con el cuerpo y con la mente, no tendríamos ira, no tendríamos ansiedad, no tendríamos miedo. Pero ese trabajo no lo podemos desarrollar de golpe. Cuando venimos acá, venimos con miedo ya. A la vida, digo. El ser humano ya nace con miedo. Hay emociones básicas. Básicas que son muy... para sacarlas cuesta mucho. Hay emociones básicas y que responden al cerebro límbico, al cerebro emocional que compartimos con todos los mamíferos. Eso está en nosotros, por supuesto, pero el ser humano tiene desarrollada la parte, o la puede desarrollar, que es la parte frontal, la parte analítica del cerebro, la más nueva en su desarrollo, y es la que permite discernir, la que permite razonar, la que permite observar, la que permite hacer pausas, la que permite interpretar diferente, la que permite adquirir conocimiento espiritual, la que permite elevar nuestra conciencia. Entonces, en la medida en que desarrollemos todo eso, naturalmente, las emociones van a ir disminuyendo. La expresión reactiva de las emociones, no las emociones. ¿Se comprende? Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna musiquita linda sin propaganda en el teléfono? Música. Yo tengo una. Para que tengas de fondo. Sí. Bien. Musiquita zen. Ahí te pongo. ¿Y también? No. En todas las técnicas de Bhaktivedanta Swami vamos a hacer un ejercicio de visualización, porque es la más efectiva para estas emociones, para el reconocimiento. Así que bueno, elegí esa. ¿Quieres bajarla un poquito más? ¿Sale el volumen? Sí, bájala un poquito. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a observar la respiración. Dejamos que los pensamientos pasen, los observamos. Y vamos a traer a nuestra mente algún episodio reciente que haya provocado una emoción fuerte de ira. Puede tratarse también de un problema o dificultad que esté muy presente en mi vida cotidiana. Trato de identificar el desencadenante de esa emoción, una frase, un pensamiento, un contexto. Y observo qué sucede en el cuerpo y en la mente cuando la emoción de ese suceso aparece.
Identifico la sensación corporal. ¿En dónde se aloja? Observo dónde siento la ira dentro del cuerpo. Puede ser el pecho, la garganta, el estómago, el vientre, las piernas, las manos, la cabeza. Observo también que por muy fuerte que sea la emoción, ocupa una parte del cuerpo y no todo el cuerpo. Ocupa una parte de mí. Yo no soy las emociones. Solo ocupan una parte de mí. Pero ahora me voy a imaginar la misma situación en mi mente, pero esta vez pueden pasar dos cosas. Puede venir la ira y rápidamente salgo de ella sin manifestarla, o puedo responder con otra emocionalidad. Me voy a imaginar tal cual quiero verme en la realidad. Me voy a imaginar cómo quiero verme actuar, como devoto, como persona espiritual. Cómo quiero mostrar las escrituras en mi vida. Grabo en mi mente cómo quiero verme en cada momento donde esta emoción se despierte. Y afirmo mentalmente mis pensamientos y mis emociones ocupan solo una parte de mí y no gobiernan mi conducta. Vamos a dibujar una sonrisa, sonreímos, grabamos esas imágenes, abrimos los ojos. ¿Alguien tiene experiencia? ¿Localizaron la ira en algún lugar del cuerpo? Yo vi en el corazón. En el pecho. En la garganta. Yo también. Yo garganta, sí. En el pecho. El hígado. En el hígado. ¿La sentiste en el lado derecho del cuerpo? Bueno, eso también, las emociones dañan diferentes partes del cuerpo. Entonces es importante que podamos eliminarlas de otra manera, ¿no? Liberarlas de otra manera. La idea es que algún día seamos devotos puros, o sea, que estemos libres de las malas cualidades para que podamos encontrarnos y ser recibidos por Dios. Entonces, bueno, hacer el trabajo. Tenemos un buen desafío y un buen objetivo.
Bueno, Muy bien, no sé si ahí sí alguien, la palabra. Gracias, Si alguien quiere compartir algo, quiere decir aprovechemos, algo. tenemos unos minutos todavía, si alguien quiere preguntar algo, decir algo. Vale, perdón. Vos habías mencionado que al principio cuando empezaste, capaz que lo dijiste y me perdí, de cómo trabajaba la ira la gente que no tenía un camino espiritual y después Gracias, dijiste que pero ibas como porque una gente que sí lo tenía. en la investigación que hice así con las preguntas se confirmaron los mitos de Bhaktivedanta Swami que están en el libro, es creer esto que despejar las emociones o decirlas era bueno para nosotros. Sin embargo, cuando hicimos la pregunta en el grupo espiritual que tenemos, el grupo de estudio, la mayoría de las personas que siguen caminos espirituales entienden que no es bueno expresar las emociones, ¿no? Eso me llamó la atención, entonces digo, bueno, ¿cómo el camino espiritual hace que otras concepciones? Es muy importante porque en la medida en que podamos tener otras concepciones es como vamos a actuar. Esto que yo decía, todo comienza en el pensamiento. Si yo pienso que expresar las emociones es algo bueno, no voy a estar controlando la ira. Al contrario, la voy a desplegar. Ahora, si yo empiezo a saber que eso es perjudicial para mi vida espiritual, que me aleja de los demás, que las personas empiezan a generar miedo a partir de eso, o empiezo a generar miedo en los que me rodean, yo voy a empezar a controlarlo. Por eso todo parte de las concepciones. Se supone que no las vas a tener o que vas a poder canalizarlas. Son las dos cosas, por eso. Si nosotros nos quedamos solamente en el trabajo de la ira como emoción, vamos a estar siempre controlándola. Le vamos a dar otros deseos, digamos. Esto la vamos a observar, la vamos a contrarrestar, la vamos a lo mejor a canalizar por medios no tan dañinos para las personas. Pero para no sentirla, tenemos que hacer el trabajo espiritual. Para no guardarla dentro de nosotros, porque en sí, yo a veces pienso que también el sacarlo también, o si te lo dejás vos, a vos te hace daño también. Lo que pasa De es alguna que manera, es lo que hablábamos antes, la ira no es una emoción que haga bien soltarla cuando está como ira, porque genera toda una liberación de sustancias de adrenalina que genera mucho impacto en el organismo y es muy dañino. Entonces, largarla también hace mal. Está bien, pero ¿cómo la vas sacando sin, ¿cómo te puedo decir? Sin llevarla a cabo. Bueno, para no guardar. Erradicarla, él habla de erradicarla. Claro, erradicarla de alguna manera. Pero que hablamos a veces, en la clase, ¿qué dice como- Bhaktivedanta Swami? Regular los deberías, esa es la primera. Entender que los demás no tienen que actuar como nosotros queremos. Porque en realidad la ira tiene que ver con esto, como reacción emocional, con la frustración que nos genera que las cosas no se den como queremos. Entonces, regulando las expectativas es una forma. También podemos decir lo que nos genera ira sin estar iracundos. Podemos hablar de lo que nos molesta, de lo que nos enoja, sin dañar a los demás, sin dañarnos a nosotros en esa emocionalidad. Pero insisto, tenemos que hacer el trabajo de profundizar, porque es la única manera de que esas emociones ni siquiera nos gobiernan la vida, si no están, digamos. La única manera es haciendo el trabajo espiritual. Porque cuando uno le da el control a Dios, le da el control a Krishna y no tiene expectativas desmedidas y acepta todo lo que se presenta, inmediatamente no se va a enojar. Tiene que ver con un trabajo profundo de aceptación Y de entrega, y entrega. de renuncia del control. Mientras queremos controlar los resultados de las cosas, estamos siendo Dios en la tierra, queriendo ser Dios en la tierra y siempre nos vamos a enojar. No hay otra manera. ¿Se entiende? Por eso son los dos puntos, ¿no? La emoción y la profundidad. Sí, claro. Justo la otra vez también en una de las charlas hablamos sobre que a veces nos cuesta, o sea, lo hemos visto en todos los meses que estudiamos los temas, a veces cuesta como unir los puntos con la realidad, con la práctica. A veces como que las charlas, en mi humilde opinión, creo que son prácticas, pero creo que
para la mayoría de las personas como que les pasa por elevación y queda como mucha en la teoría. Y tiene que ver con lo que usted mencionaba hoy, que sin práctica espiritual siempre va a quedar en la teoría, siempre es como la charla linda del domingo. Y después, claro, subí al auto y hice 20 metros y ya soy el Grinch de vuelta. Y el domingo pasado hablábamos de que los principios espirituales que practicamos como Bhakti Yogis son tan sencillos en su aplicabilidad y dan tantos resultados que si en realidad estuviéramos haciendo las cosas de acuerdo a cómo deberíamos estar haciéndolas, no tendríamos como casi ningún problema. Entonces, por ejemplo, hablamos, ¿no? Práctico con la ira, si yo consumo carne, estoy consumiendo violencia, estoy consumiendo ira, estoy consumiendo enojo, estoy consumiendo miedo, estoy consumiendo ansiedad, estoy consumiendo todo eso, esas malas emociones. Entonces es casi inevitable que yo sea iracundo, que tenga miedo y que esté en ansiedad, porque el combustible que estoy cargando 2, 3, 4 veces por día durante 50, 60, 70, 80 años es ese combustible, es de ese tenor. Entonces es lógico que yo voy a reaccionar como lo que tengo es lo del rey. Yo estoy dando lo que tengo adentro. Lo que tengo adentro son 50 años de ira, de enojo, de violencia, de muerte, de sangre, de ansiedad, de miedo. Entonces cuando yo te hago el regalo, te lo hago con toda esa carga. Entonces es muy práctico la vida espiritual porque las tecnologías son muy sencillas. ¿Quieren dejar de tener ira? Dejen de comer carne. Miren qué fácil es muy práctico. Y es algo que no tengo que pagar para que me den un mantra secreto, no tengo que hacer un curso. Esta noche cuando voy a mi casa, en vez de comer carne, como vegetales. Entonces, es muy importante lo que usted recalcó en su clase de la aplicabilidad de las técnicas espirituales, porque si no son miles de años de charla de domingo, ¿no? Y no se van a ir más del grupo de estudio. Por ahí venía la cosa. No, pero digo, o sea, yo quiero estar en el grupo de estudio porque a mí me gusta trabajar la espiritualidad, pero en un momento lo tenemos que recibir. Es como explicaba Madre Chaitanya Lila, un día tenemos que ser un devoto puro. O sea, si no... ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Voy al colegio con todo el ánimo de repetir. No, la idea es que en el momento te recibas. ¿No? Podés repetir 1 año, 2 años, 3 años, podés tardar 20 años en recibirte, está todo bien. Pero digo, ese no es el objetivo del estudio. El objetivo del estudio es que un día te gradúes, ¿no? El sistema está hecho para que un día vos puedas lograr alcanzar la meta. Algún día. Algún día, claro. No, hay personas, es como el estudio universitario, hay personas que lo hacen en 5 años, que es lo que el sistema planifica para vos. Y hay personas que lo hacen en 7, en 8, en 10, no importa, pero digo... Toda una vida. O en toda la vida, pero lo tenés que hacer. El punto es que lo tenés que hacer. Pues algunos devotos me decían cuando yo consulté igual la charla, me decía que en el Bhagavatam hay muchos textos o sea, sí, de devotos muy avanzados que sentían ira. Claro. Pero acá dice Krishna que al que esté sin ira, sin miedo y sin ansiedad es muy querido por él, o sea que existe esa posibilidad. Exacto. Si no, no lo diría. Exacto. O sea, podemos vivir sin estas emociones. Claro. Sí. Quiero compartir una pequeña experiencia de la última clase que tuvimos, que hablábamos de lo importante que es, luego que tuvimos la charla, la hora de compartir el alimento, hablábamos de las prácticas, ¿no? Del Mahamantra y las prácticas que uno tiene que empezar si quiere estar más cerca de Krishna. Entonces, bueno, me hice mi Yapamala y iba en el colectivo cantando mi mantra, ¿no? Y bueno, el colectivo frena porque casi choca con otro y la gente empezó a quejarse. Bueno, bajar la velocidad, bueno, no cargues más gente, bueno, y todos tenían que cantar. Entonces, lo único que me salió fue reírme. Bueno, sigamos pidiendo, tenemos algo que pedir. A veces la risa, el humor, el no sumarme al colectivo del otro, ¿no? Porque la realidad es que todos hacemos lo que podemos, dije yo riéndome, ¿no? Y una señora que estaba al lado mío, que todo el camino había ido diciendo malas palabras y quejándose porque si alguien pasaba y la tocaba y el colectivo estaba lleno, sonrió y dijo, sí, es cierto, porque el conductor también hace lo que puede, él también tiene sus exigencias y bueno, lo dije en forma de graciosa, ¿no? Bueno, si vamos a pedir, sigamos pidiendo, porque
todos sumaban algo a la petición, ¿no? Entonces a veces Esto, las expectativas, que hablamos claro, los sumarse, deberíamos. y bueno, fue muy lindo porque la señora bajó y gracias por ser tan amable, cambió absolutamente todo y dije, maravilloso el Mohamed Traque. Un punto. Lo que pasa es que en relación a, está muy bien lo de el santo nombre y parte del servicio devocional, pero cuando estamos iracundos, no vamos a agarrar para Hare Krishna, o sea, no, porque... Pero a veces cuando sabemos que vamos a estar en un lugar donde sabemos... Me parece que en el momento de la emoción tenemos que ser responsables y hacer este trabajo que dice Bhaktivedanta Swami del autoconocimiento y utilizar las técnicas para remediar la emoción. No querer taparla con vida espiritual. Y por otro lado, desarrollar el servicio devocional, que también nos va a desarrollar buenas cualidades en una modalidad de la bondad. Perdón, Si no, pero- todo se va a confundir. Pero la comprensión de la situación, por ejemplo, no sería una forma de llevar la espiritualidad a la práctica. Sí, por supuesto. O sea, comprender de que estábamos todos con exigencias, Sí, que sí, estaban sí, insatisfechas, y bueno, Sí, comprensión. sí, es esto, las expectativas, ¿no? Van a ver que si observan sus vidas, Bhaktivedanta Swami tiene razón, es así. Son nuestras grandes expectativas y el deber ser que imponemos que nos frustra. No poder confiar en los procesos que tiene Krishna para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.